buenas tardes. Abrimos esta su página de medicina y algo más para revisar un tema que en los últimos días ha aparecido de manera reiterada y pensamos que es muy importante. Y esto tiene relación con los métodos de muestreo. Y vamos a comenzar diciendo que un muestreo es solamente un total de individuos o elementos que presentan las características del fenómeno en estudio. Esto es decir, este total de individuos o elementos se toman de un universo, y este puede ser un universo finito o infinito. La muestra es una parte, como lo digo de manera reiterada, es una parte o grupo del universo. Por supuesto, las unidades pueden ser personas, pueden ser objetos o conglomerados de unidades como familias o viviendas. El muestreo, cuando este es muy grande, evidentemente son de mayor confiabilidad. Incrementan, por supuesto, su capacidad de lo que se obtenga sea evidentemente cierto, y disminuye los errores de los muestreos pequeños. Los muestreos que son pequeños, por supuesto, tienen algunas ventajas porque son más económicas. Por supuesto, también se evitan los errores al manejar los datos, como es la recolección, codificación, procesamiento y análisis. Y por supuesto, las muestras pequeñas son mucho más rápidas. Quiero comentarles ahora, en estos momentos, que el muestreo existen dos tipos de muestra. Uno que se conoce como muestreo no probabilístico, y el otro, por supuesto, sería el muestreo probabilístico. Ya de entrada, yo quisiera comentarles que cuando se realiza una investigación en el área sociomédica, no es recomendable los muestreos no probabilísticos. Sugiero de manera personal que siempre elijan un muestreo probabilístico. Sin embargo, en este pequeño trabajo me voy a permitir el relatar cuáles son los muestreos más comunes de los no probabilísticos y, por supuesto, el de los probabilísticos, que son los recomendables para las investigaciones en el área de las ciencias de la salud. Vuelvo a repetir, en el área de las ciencias de la salud es importante que el tipo de muestreo que se lleve a cabo sea probabilístico. Sin embargo, repito, debemos de conocer cuáles existen de tipo no probabilístico. Y de hecho, voy a empezar por el muestreo no probabilístico. Y puedo decir en este momento que en este tipo de muestras se desconoce la probabilidad que tiene cada individuo de ser seleccionado en la muestra. Por supuesto, se desconoce también si esta muestra es verdaderamente representativa, y además no es posible generalizar los resultados obtenidos en la muestra a la población en referencia. Por lo tanto, vuelvo a insistir, estas son algunas de las razones por las que no se sugiere que el muestreo no probabilístico se utilice en las ciencias de la salud. Y esto, sin lugar a dudas, dificulta el evitar introducir sesgos al seleccionar los individuos. De tal suerte que uno de los muestreos no probabilísticos es el muestreo por cuotas.
Este es un método de selección en el que se indica a los entrevistadores que tienen que completar un número ya preestablecido de individuos según sus características, como la edad, el género, la ocupación y así sucesivamente. También otro tipo de muestreo no probabilístico es el de la selección casual. La muestra está integrada con los que se encuentran, la muestra está integrada por individuos con los que se encuentra casualmente el recolector de datos o entrevistador. Por ejemplo, los individuos que encuentren en un centro comercial, en la calle o así donde él lo decida. Otro muestreo no probabilístico es el muestreo a juicio del recolector de datos. En este método de selección se indica a los entrevistadores que utilizando su propio criterio seleccionen a los individuos que ellos consideren representativos de la población en estudio. De tal suerte que también este muestreo no probabilístico, a juicio del recolector de datos, no se recomienda en las ciencias de la salud. Hay otro muestreo no probabilístico que se denomina muestreo por expertos, en donde algún miembro de la investigación selecciona una muestra que a su criterio es representativa. La selección de la muestra para un estudio de casos está dentro de esta categoría. También es un muestreo no probabilístico. Existe otro muestreo no probabilístico que lleva por nombre muestreo con un propósito definido. Ahí, la muestra está integrada por ciertos subgrupos de la población en los que les interesa probar alguna hipótesis específica. Ejemplo, seleccionar a un grupo de migrantes rurales para probar su adaptabilidad a las condiciones urbanas. Muy bien, ahora vamos a entrar al muestreo probabilístico. Y el muestreo probabilístico, vuelvo a decir de manera intencionada, es el que se sugiere en las ciencias de la salud. El muestreo probabilístico más sencillo es el muestreo aleatorio simple. Repito, muestreo aleatorio simple. En este tipo de muestra, cada individuo tiene la misma probabilidad de ser incluido y tiene un breve y muy sencillo proceso. Se enumeran todos los elementos de selección de la población del 1 hasta el último, del 1 hasta la n mayúscula. Se calcula el tamaño de la muestra y después se seleccionan mediante una tabla de números aleatorios según los dígitos que correspondan al tamaño de la muestra. Vuelvo a repetir, se selecciona un número entre el 1 y el último o n mayúscula. En caso que vuelva a salir, se toma otro y se continúa de esta manera hasta completar el número requerido del tamaño de la muestra. Cuando la población no es muy grande, un modo alternativo podría ser la lotería, podría ser las hojas de un libro o la numeración de las hojas de un libro, y a esto se le denomina muestreo aleatorio simple. Por supuesto, para evitar cualquier problema, pues se recomienda, como decíamos en un inicio, la selección por medio de una tabla de números aleatorios, tomando en cuenta el número de dígitos que tenga el total de la muestra requerida.
También existe otro muestreo probabilístico que se conoce como muestreo sistemático. Muestreo sistemático. Y en este caso, los elementos de una lista se seleccionan aplicando un intervalo de amplitud constante después de un inicio de la selección al azar. Esto quiere decir que el intervalo se obtiene entre n minúscula sobre n mayúscula. N minúscula, que viene a ser el tamaño de la muestra que se requiere, y n mayúscula, el total de la población a estudiar. Y lo que se obtiene es exactamente un intervalo de amplitud. En ese intervalo, después se selecciona de manera aleatoria cómo vamos a empezar. Vamos a suponer nosotros que el número aleatorio y el intervalo va del 1 a 4 de 100 sujetos que nosotros deseamos estudiar, de tal suerte que se elige al azar una unidad del 1 al 4, 1, 2, 3 o 4. En este caso, si elegimos el número 2, será el primer sujeto de estudio de esa lista. Y así sucesivamente se va sumando. 2 más 4, el sujeto que tenga el número 6 de esa lista será la siguiente persona en estudio. 6 más 4 sería 10. Que tenga el número 10 será el siguiente a tomarse en este muestreo sistemático y en estudio, y así sucesivamente, de tal suerte que, volvemos a repetir, se debe de tener los elementos de una lista. Ahí se estima el intervalo de la amplitud, o un intervalo que se obtiene dividiendo entre n minúscula sobre n mayúscula. N minúscula viene a ser el tamaño de la muestra, y n mayúscula es la población en estudio. Una vez que se obtiene ese intervalo, al azar se elige el inicio de manera aleatoria para el sujeto que primero se estudia. En el ejemplo que el intervalo es de 1 a 4, elegimos al azar el 2, y la persona que tenga el número 2 de esa lista, insisto, será el primer sujeto en estudio. 2 más el tamaño del intervalo, que es 4, sería 6, y el 6 será el siguiente sujeto en estudio. Volvemos a sumar. 6 más 4 igual a 10. El sujeto que tenga el número 10 será quien será el estudiado, y así sucesivamente hasta que se complete el tamaño de la muestra. A esto se le llama muestreo sistemático. El siguiente muestreo probabilístico es el muestreo estratificado. Y en el muestreo estratificado es un muestreo que tiene una muy buena representatividad, tal vez una de las mejores, porque este tipo de muestreo es proporcional, y este se debe de utilizar cuando se estudian diferentes subgrupos, por ejemplo, grupo étnico, edad, paridad o así sucesivamente. Y en el muestreo estratificado es preciso formar marcos de muestreo por estratos para que cada una de estas características
se puedan obtener de manera aleatoria al interior de cada estrato. Y en caso necesario se debe corregir, en caso necesario de que se deba corregir la muestra, pues se debe de tener o tomar en cuenta la diferencia de tamaños de los estratos. De tal suerte que si yo deseo aplicar un muestreo estratificado en un hospital, N mayúscula serían 500 sujetos en estudio, N minúscula 125. De tal suerte que de manera proporcional se estima esto dependiendo el servicio al que se tome en cuenta, si es medicina interna, cirugía o infectología. Si de manera proporcional el 66% de la población en estudio es de medicina interna, pues tendrá más sujetos de estudio. En este caso, 83. Cirugía, con un 14%, tendría 18 sujetos de estudio, e infectología con el 20% tendría 25 sujetos de estudio. Vuelvo a repetir, el muestreo estratificado, a mi juicio, es uno de los mejores y que tiene una mayor representatividad cada uno de los elementos que se está estudiando. No es difícil de realizar, solamente debemos de conocer los datos necesarios en cuanto a los porcentajes que tienen cada uno de los individuos en cada servicio o cada estrato que uno desee estudiar. Otro muestreo probabilístico es el muestreo por conglomerados. Este es algo difícil. Es difícil porque tiene limitaciones de tiempo, de dinero y de personal. Y por supuesto, los conglomerados primero se deben de organizar y después hacer muestreos aleatorios, y ahí es donde empieza el problema, porque se ubican de manera inicial zonas geográficas muy extensas. Ese es un problema muy importante. Y por supuesto el muestreo por conglomerados, vuelvo a repetir, se realiza en varias etapas. Se debe de obtener una muestra aleatoria simple o estratificada de los conglomerados, y así se podían abarcar grandes extensiones de casas, colonias, manzanas, etc. Y por supuesto, después de aplicar los métodos de muestreo aleatorio simple o estratificado a las personas que se encuentran en cada conglomerado, pues se cumple con la tarea. Vuelvo a repetir, este tema es por demás muy interesante, el cual se debe de conocer en las ciencias de la salud de manera general para poder decidir cuando vas a realizar una investigación qué tipo de muestreo es el que debes de realizar. Bien, estoy seguro que mucho de lo que he platicado puede suceder que no se repita, pero este debe ser el inicio para que ustedes vayan a la lectura de la bioestadística básica y con esta breve exposición aclaren sus dudas y puedan realizar ejercicios para poderlo entender de una manera más firme y más clara. Por el momento les dejo este trabajo, métodos de muestreo, y que sepan de antemano que de acuerdo a los dos grandes grupos de muestreos que hay, muestreo no probabilístico y muestreo probabilístico, el muestreo no probabilístico no es recomendable en las ciencias de la salud, porque no van a representar al universo de donde se está extrayendo esa muestra.
Y mientras, el muestreo probabilístico es el recomendado. Y como ustedes escucharon, bueno, pues existen diversos, desde el muestreo simple hasta el muestreo por conglomerados. Les dejo aquí este trabajo y espero que si les causa confusión, pues partamos de la idea que todo se aclara después de esto que sucede inicialmente, la confusión. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Se despide de ustedes su amigo Dr. Ramón Camacho Delgado. Cierra esta página de medicina y algo más en espera que les sirva de algo a ustedes, a los médicos en formación, a los médicos ya formados y a quien esté interesado en la investigación. Tengan ustedes muy buenas tardes y si les gusta este trabajo, compartan y suscríbanse. Hasta la vista. Muy buenas tardes.